Buenas noches. Imagina, si podés, el crujido seco del cuero viejo, el aroma ácido del sudor seco en los muros de piedra, el silencio denso, ese que pesa más que el grito. Esparta, la cuna de los valientes. O eso dicen. Pero no te dejes engañar por las estatuas, ni por los libros escolares, ni por las películas que glorifican la sangre. Porque si alguna vez pensaste que ser un hombre libre en Esparta era un privilegio, estabas mirando desde afuera, muy afuera. Antes de que te acomodes, tómate un momento para darle un buen like al video y suscribirte. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todas partes del mundo. Soy Relatos para la Almohada, y mi objetivo es que este relato te sumerja en una experiencia única mientras concilias el buen sueño o Number. La vida en Esparta no era vida, era resistencia, una lucha muda contra la compasión. Desde los 7 años, el niño ya no era hijo, ni hermano, ni humano. Era una propiedad del Estado, un cuerpo a moldear, un alma a endurecer, un pedazo de carne que no podía llorar, porque el llanto se castigaba, como el hambre, como el cansancio. La agogué, lo arrancaba del regazo materno y lo sumergía en una guerra sin enemigos claros, contra el frío, contra la vergüenza, contra el instinto. Se les enseñaba a matar sin odio, a sobrevivir sin comer, a caminar con la espalda recta, aún con los huesos rotos. Robar era parte del aprendizaje, pero si te atrapaban, el castigo no era por el hurto, sino por haber sido torpe. No había arte, ni poesía, ni música que no sirviera para el combate. El ocio era pecado, la ternura, traición. Las mujeres, aunque más libres que en otras partes de Grecia, no eran libres en absoluto. Se les enseñaba a dar a luz a soldados, a criar niños que no las llamarían madre, a despedir hijos con orgullo, aunque nunca volvieran. Y si un recién nacido parecía débil, ni siquiera se molestaban en darle nombre. Era llevado a lo alto del monte Taygeto y arrojado como si el futuro no doliera. Todo por la gloria. Ahora viajemos a Roma, no a las villas de mármol, no a los banquetes de los patricios, sino a las sombras, a las cocinas, a los talleres, a las camas frías donde dormían los esclavos. En Roma, ser esclavo no era deseable, pero había algo perversamente humano en ese sistema. El esclavo romano podía aprender a leer, podía ahorrar, comprar su libertad, abrir un negocio, volverse ciudadano. En algunos casos, incluso ser más rico que su antiguo amo. Había castigos, sí, crueldad, violencia, pero también había caminos. El esclavo era herramienta, pero también inversión. Se cuidaba su salud, se valoraba su talento. Un esclavo griego educado podía convertirse en tutor de los hijos del senador. Un esclavo hábil podía manejar una tienda, redactar contratos, curar enfermedades. El dolor estaba presente, pero no era el único lenguaje. Había posibilidad, había matices. Esparta, en cambio, no tenía matices. Todo era blanco o rojo, honor o deshonra, victoria o muerte. Y en esa rigidez, la libertad era solo una palabra hueca. Muchos lo olvidan, o prefieren no saberlo. Pero los espartanos también tenían esclavos, y no pocos. Se llamaban hilotas. Eran pueblos conquistados, sometidos, humillados. Vivían cerca, pero no eran parte. Cultivaban los campos, cuidaban el ganado, servían a los guerreros que los despreciaban. Y cada año, cada maldito año, los jóvenes espartanos salían a cazarlos. No por crimen, no por rebelión, sino por costumbre. La cripteia, un rito de paso, una caza humana. El joven descendía al campo con una daga, vestido de negro, descalzo, en silencio. Debía matar a un hilota,
sin ser visto, sin dejar rastro, sin mostrar duda. Así se forjaba al ciudadano, no con ideas, no con valores, con sangre. Los ilotas no podían vestir bien, ni caminar erguidos, ni cantar. Tenían prohibido superarse, tenían prohibido ser, y sin embargo, eran libres, en papel, más libres que un esclavo romano. Pero eso no significaba nada. Roma también tenía lo suyo. Tenía coliseos, tenía látigos, tenía crucifixiones en caminos polvorientos, pero también tenía leyes, instituciones, rutas comerciales, arquitectura y una cosa más, movilidad. Un esclavo en Roma podía ser gladiador, sí, pero también podía ser médico, escribano, contador, consejero. Muchos se compraban a sí mismos, otros eran liberados por lealtad, o por amor, o por negocios, y al ser liberados, se convertían en libertos, con derechos, con nombre, con dignidad recobrada, aunque no del todo. Incluso podían heredar, tener familia, aspirar a algo. Esparta no te ofrecía nada, ni siquiera si nacías ahí, ni siquiera si eras libre, porque en Esparta, la libertad tenía un precio más alto que la esclavitud en Roma. Allí todo debía sacrificarse en nombre de la patria, la infancia, la amistad, la voluntad. La polis lo era todo, el individuo, nada. Y si el individuo sufría, mejor. Así se templaba el espíritu. Pero, ¿para qué? Los espartanos no escribieron filosofía, no pintaron frescos, no fundaron imperios, no construyeron ciudades, solo lucharon y murieron. Y cuando ya no hubo más enemigos, desaparecieron. Roma, en cambio, fue un monstruo. Sí, pero uno que construyó caminos por donde aún andamos, que dejó lengua, ley y ladrillo, que dejó huella. Y en esa huella, hasta los esclavos tuvieron nombre. Nadie elige dónde nace, ni quién lo cría, ni qué mundo lo moldea. Y si nacías en Esparta, el molde era de piedra. A los 7 años, los niños dejaban de ser niños. Eran entregados al Estado, como un sacrificio sin sangre, sin preguntas, sin vuelta atrás. Dormían en grupo, en el suelo, con una capa raída y el silencio como única almohada. Les dolía el cuerpo, pero no podían decirlo. Les dolía el hambre. Pero aprender a robar era parte del plan. Y si te descubrían, el castigo no era por lo que tomaste, sino por haber fallado. La Agogé no criaba hombres, criaba instrumentos, máquinas de obedecer, máquinas de matar. Mientras tanto, en Roma, un niño esclavo podía dormir bajo techo, en la cocina de una casa noble, junto a su madre, si tenía suerte. Nadie lo abrazaba mucho, pero al menos podía mirar a su madre, a su padre, jugar en rincones, escuchar las risas ajenas. Tal vez limpiaba pisos, tal vez llevaba agua, pero era un niño, y había días en los que lo dejaban serlo. En Esparta, los niños eran propiedad del deber. En Roma, los esclavos eran propiedad del amo, pero algunos amos eran humanos, otros no tanto. En Esparta, la ley no tenía piedad, porque la piedad era debilidad, y si llorabas, eras menos espartano, menos digno, menos útil. Las niñas también aprendían a resistir, a correr, a empujar, a gritar fuerte si hacía falta. Se las entrenaba no para el campo de batalla, sino para el campo de parto. Debían ser fuertes, no para ellas, sino para los hijos que aún no tenían. En Roma, una niña esclava podía pasar sus días peinando a la hija del amo, sirviendo la mesa, recogiendo migas. La miraban como una sombra, como un adorno que se mueve. Pero a veces, alguien le sonreía. A veces, una canción se colaba por la ventana, y por un instante, el mundo parecía amable. Esparta no dejaba margen para eso. La vida era orden, y el orden, castigo. En las ceremonias de Artemisa, los adolescentes eran azotados ante multitudes, no por crimen, no por falta,
sino por costumbre. La sangre manchaba el altar, y la muchedumbre aplaudía. Decían que era para templar el carácter, pero también era para probar quién tenía más miedo, y quién sabía ocultarlo mejor. En Roma, los castigos eran cosa del amo. Capricho, cálculo, rabia. Una palabra maldicha podía costar un diente, un error, una cicatriz, pero también podía no pasar nada. Un día bueno, un día sin gritos. El esclavo romano era moneda, y nadie daña su dinero sin razón. En Esparta, en cambio, hasta el ciudadano era reemplazable, y debía demostrar cada día que merecía seguir vivo. No había arte, no había música que no fuera marcha. Todo lo demás era sospechoso, todo lo blando, peligroso. En Roma, un esclavo griego podía enseñar filosofía, leer poesía, cuidar una biblioteca, podía tocar el laúd, escribir una carta, o recitar un verso frente a un cónsul borracho. No era libre, pero podía tener alma. Esparta no permitía eso. La alma debía fundirse con la de todos, desaparecer en el nosotros, desvanecerse en el escudo. En Roma, incluso un esclavo podía amar, tal vez en secreto, tal vez con miedo, pero podía mirar a alguien a los ojos y recordar que aún era humano. En Esparta, el amor no tenía lugar. El deber no compartía cama. Las esposas eran visitadas en la noche, a escondidas, y los hijos eran dejados en manos del Estado. No había abrazos en público, no había llanto, no había te extraño, solo honor. Y el honor, en Esparta, pesaba más que el corazón. La vida, en algún punto, se vuelve peso, y el cuerpo se vuelve lento. La vista se apaga, la espalda se encorva, y las manos tiemblan más de lo que construyen. En Roma, cuando un esclavo envejecía, a veces era liberado, no por compasión, sino porque ya no servía. Un amo podía dejarlo ir, con una túnica vieja, y la promesa de no volver. Algunos recibían una pequeña suma, un gesto, un símbolo, una limosna disfrazada de gratitud. Otros, no. Eran arrojados al polvo como un cántaro roto, como algo que ya no habla. Pero había algo que Esparta no tenía. Ni eso. En Esparta, los viejos que no podían pelear dejaban de contar. Si no servías, si no luchabas, si no pagabas tu ración en el comedor común, te echaban a un lado, literalmente. No había espacio para los que flaqueaban, para los que recordaban demasiado, para los que temblaban al caminar. Podías vivir más de 60 años y aún así ser invisible, salvo que fueras parte del consejo, los gerontes, los elegidos, unos pocos viejos con voz, los que sobrevivieron a todo y aún sabían imponer respeto. Pero eran pocos. Los demás solo eran hueso envuelto en tela. Presencias que no molestaban solo porque ya no se notaban. En Roma, en cambio, un liberto podía envejecer como hombre. Había conocido la cadena, pero también la firma, y quizás el amor. Había criado hijos. Tal vez los había visto crecer. Había tenido una casa, aunque fuera pequeña, aunque no fuera suya. Y cuando llegaba la hora, a veces era enterrado con nombre, con epitafio, con una frase humilde tallada en piedra. Aquí yace quien una vez fue esclavo, quien una vez fue libre. Esparta no daba nombres, daba silencio, a menos que murieras en batalla, o dando a luz. Entonces sí, entonces te recordaban, pero solo si sangrabas por la ciudad, solo si morías útil, y si no, eras polvo sin historia. Roma también tenía fosas comunes, cadáveres sin flores. Pero algunos esclavos, los que se liberaban, los que lograban algo, tenían derecho al llanto, derecho a una última palabra, a una vela, a un te extraño. En Esparta, el duelo era vergüenza, el llanto, un acto de traición. La muerte no debía doler, solo honrar, y el que sufría, sufría en secreto. En Roma, los esclavos cantaban en Saturnalia, un día al año, un día donde se invertían los papeles. El amo servía,
El ciervo reía. Era farsa. Claro, pero era algo. En Esparta no había día de burla, ni noche de bromas. Todo era orden, todo era escudo. Roma era cruel, sí, pero tenía rendijas, espacios donde colarse, momentos donde respirar. Esparta número, era piedra contra piedra, sombra contra sombra, y lo peor de todo es que no había escapatoria, ni por talento, ni por suerte, ni por amor. El espartano nacía con destino y moría con él. No podía cambiarlo, no podía cuestionarlo, y si lo intentaba, no quedaba nada. En Roma, un esclavo podía ser libre, y un liberto, padre, y ese padre, abuelo. Y si el mundo era justo, que casi nunca lo era, tal vez su nieto nacería ciudadano, libre, desde el principio. En Esparta, todo estaba escrito, y el papel era piedra, y si seguís despierto, te invito a quedarte un poco más, porque hay cosas que no se cuentan con palabras, ni con fechas, ni con estatuas. Hay verdades que se esconden en lo pequeño, en lo que no se mira, en lo que se usa y se olvida. Objetos que no tienen voz, pero que estuvieron ahí, cuando nadie más pudo hablar, como un simple cuenco de barro, testigo de dos mundos, de dos formas de vivir y de sufrir. Él no tiene ojos, pero recuerda, y ahora te va a contar su parte de la historia. No tengo ojos, pero vi más que muchos. No tengo boca, pero aún conservo lo que me confiaron. Soy barro cocido, redondo, agrietado, olvidado. Fui hecho por manos temblorosas, en una alfarería de Roma. Allí nací, en la penumbra, con olor a humo y a dedos cansados. Un esclavo me moldeó, no con amor, pero sí con cuidado, porque en Roma hasta un cuenco podía ser valioso, no por su forma, sino por lo que sostenía. Agua, vino barato, pan viejo, a veces sangre. Yo pasé de mano en mano, sirviendo sin quejarme, sosteniendo silencio. Recuerdo el calor de una cocina romana, los pasos apresurados de una niña esclava, el murmullo de voces en latín vulgar. Me llenaban, me vaciaban, me dejaban en la sombra. Pero en cada gesto había algo, una pausa, una mano que me secaba con un trapo, un esclavo que, antes de dormirse, me usaba como espejo, solo para verse, para recordar su cara. Después, llegó el tiempo de los saqueos. La casa cayó, los muros se agrietaron, y yo fui enterrado bajo escombros, por siglos, hasta que un hombre con barba y pincel me desenterró como si yo valiera algo. No entendió quién me había tocado, ni qué había contenido. Solo me limpió y me vendió. Y así llegué a Esparta. Mucho después de que Esparta ya no fuera Esparta, pero aún quedaba polvo en las piedras, aún quedaba eco en los templos, y ahí me colocaron en una vitrina, al lado de lanzas, de cascos, de escudos oxidados. Allí aprendí lo que nunca vi, Esparta. Me hablaban de su honor, de sus leyes, de su silencio, pero nadie me usaba, nadie me llenaba de agua para una madre cansada, nadie me sostenía temblando por fiebre, nadie me alzaba con manos sucias y agradecidas. En Esparta, los objetos no tenían historia, tenían función, y si se rompían, se tiraban. Yo no valía por ser cuenco, valía por servir, y allá, nadie servía, solo obedecía. Yo había sentido ternura, miedo, deseo de vivir, a través de quienes me tocaban. Allá número, allá vi rostros que no miraban, hombres que no temblaban, mujeres que no lloraban, no porque no quisieran, sino porque no podían. Y entonces supe por qué el esclavo me sostenía, como si yo fuera importante, y por qué el espartano me ignoraba, aunque tuviera sed, porque en Roma hasta un cuenco podía tener alma. En Esparta, ni el hombre la conservaba. Tal vez, después de todo, la libertad no sea una palabra, sino una posibilidad. La posibilidad de elegir, de fallar, de amar. En Roma, incluso las cadenas tenían grietas, por donde se colaban los sueños. En Esparta,
La libertad era un deber, una cruz, un silencio impuesto, y a veces, el que podía caminar sin ataduras, cargaba un peso más cruel que el que arrastraba cadenas visibles. No hay gloria en obedecer sin pensar, ni honor en morir por una idea que nunca fue tuya. El esclavo romano podía mirar al cielo y soñar con otra vida. El espartano libre solo podía soñar con morir bien, y entre morir bien o vivir con esperanza, no siempre la respuesta es la que nos enseñaron. Porque hay algo más fuerte que el valor, más profundo que el orden, más humano que la obediencia. La duda de que quizás el precio de ser libre en Esparta fue demasiado alto. Gracias por acompañarme esta noche. Si te gustó este relato, deja tu comentario contándome desde dónde nos escuchás y si lograste dormir. Soy Relatos para la Almohada. Nos encontramos en la próxima historia o en la próxima pesadilla. Que descanses, y si seguís despierto, te invito a viajar un poco más, porque la historia no termina con Roma, ni con Esparta. El tiempo siguió, las cadenas cambiaron de forma, algunas se volvieron invisibles, o se disfrazaron de deber, pero el peso seguía ahí, sobre los hombros del que nace pobre, sobre la espalda del que no elige, porque siglos después, cuando los templos ya eran ruinas y las espadas colgaban como reliquias, hubo otros que siguieron sin libertad, sin barrotes, pero sin caminos. Hombres que no eran esclavos, pero tampoco eran libres. Campesinos, en la Europa medieval, obedientes, sumisos, reemplazables. Y cuando los miras bien, cuando te metes en sus botas mojadas, cuando respiras su aire espeso, descubrís algo inquietante, que aquel esclavo egipcio, el que vivía hace miles de años, el que tallaba piedra y conocía a los dioses, a veces vivía mejor. Cerra los ojos. Imagina barro seco entre los dedos, una pala pesada apoyada en la espalda, el aliento corto, y una campana que suena, pero no para vos. Es el siglo XV, y sos campesino, no por elección, sino porque tu padre lo fue, y su padre, y el padre de su padre. Vivís en una choza de madera con más agujeros que paredes. Dormís sobre paja mojada, y tu único escudo contra el frío es el cuerpo tibio de tus hijos, y el aliento de tu esposa, que también tiene hambre. Despertás cuando todavía es de noche, y caminás descalzo hasta el campo. No te pertenece, pero es tuyo, porque le diste tu espalda, tu tiempo, tu juventud, y aún así, no lo podés tocar sin permiso. Pagás impuestos por la tierra, por el molino, por el uso del horno, por casarte, por tener hijos, por morir. Pagás al Señor, a la iglesia, a la corona, y si el clima falla, si la cosecha se pudre, si la peste regresa, igual tenés que pagar. No hay refugio, no hay justicia, solo barro. Y si te atreves a irte, te persiguen. Porque no sos un hombre, sos un recurso. No tenés derecho a votar, ni a aprender a leer, ni a moverte sin un salvoconducto. Vivís para servir, para sembrar, para agradecer, por no haber muerto aún. Y mientras vos sacás piedras del suelo con las manos, los nobles bailan, comen carne, beben vino importado, y hablan de Dios como si Él habitara en sus copas. Pero vos, ni siquiera sabés cómo escribir su nombre. Antes de que te acomodes, tómate un momento para darle un buen like al video y suscribirte. Y contame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es para vos. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde tantas partes del mundo. Soy Relatos para la Almohada, y mi objetivo es que este relato te sumerja en una experiencia única. Mientras dormís, o mientras pensás que tal vez preferirías no haber despertado nunca en el siglo XV. Porque sí, suena extraño, pero había lugares donde ser esclavo no era tan oscuro como ser libre.
Viajemos más atrás, mucho más atrás, a la arena ardiente de Egipto, al tiempo de los faraones, a los templos inmensos, a los dioses con cabeza de halcón, a los esclavos, que no siempre vivían como nos enseñaron, porque no todos eran encadenados, no todos eran azotados, muchos eran artesanos, escribas, obreros especializados. Recibían comida, alojamiento, un nombre, algunos tenían familia, y tiempo libre, y acceso a médicos, y a tumbas, sí, a tumbas, porque hasta en la muerte, el campesino europeo era menos, moría sin lápida, sin rito, sin nombre, solo lo tapaban con tierra, como a una bestia de carga. En cambio, en Egipto, hasta un sirviente podía tener su rincón en el más allá. Un pequeño sarcófago, un amuleto, un rezo, y eso dice mucho, de lo que valía una vida, y de lo que se esperaba de ella. El campesino europeo no tenía cadenas, tenía deudas, tenía juramentos, tenía miedo, miedo al hambre, a la peste, al señor feudal, al sacerdote, y sobre todo, a Dios, porque en el siglo XV, Dios estaba en todas partes, pero nunca de su lado. Era un Dios que juzgaba, que vigilaba, que mandaba plagas, lluvias, sequías, guerras, y si sufrías, era porque lo merecías. Nadie te consolaba. Solo te decían que esta vida era dolor, porque la otra sería mejor. Quizás. El campesino no tenía permitido pensar, ni dudar, ni imaginar un mundo diferente. Si un hombre hablaba demasiado, si preguntaba por qué los nobles dormían con pieles, y él con ratas, entonces era hereje. Y los herejes ardían. La fe no era consuelo, era control. En cambio, en Egipto, la religión era otra cosa. Los esclavos egipcios creían en una vida después de esta. Pero no solo los sacerdotes, todos. Creían que el alma pesaba, que podía juzgarse, y que el corazón debía ser más liviano que una pluma. Y eso, aunque parezca simple, daba sentido a cada gesto. Los esclavos construían tumbas, sí, pero también construían esperanza. Sabían que el trabajo no era castigo, era parte del equilibrio, del orden sagrado. Podían ofrecer comida a los dioses, podían tener un amuleto con su nombre, un lugar en el más allá, y su cuerpo era respetado. Incluso en la muerte, había ritual, había preparación, había duelo. El campesino del siglo XV moría en su choza, sin cura, sin médico, sin ritos y no pagaba. Y si lo enterraban, era en un pozo común, con los pies atados y la boca llena de tierra, porque el infierno estaba cerca y el cielo lejísimos. En Egipto, los esclavos eran parte del todo. No todos vivían bien, no todos eran tratados con respeto, pero algunos sabían leer, algunos escribían para los templos, algunos eran protegidos por sus amos, como parte de la casa. Había castigos, sí, pero también había valor. Un esclavo habilidoso podía ser promovido, podía enseñar a otros, podía vivir entre muros sólidos. Un campesino europeo, en cambio, podía pasar toda su vida en el mismo campo, en el mismo surco, con el mismo arado, y morir igual que nació, con frío, con hambre y sin nombre. No podía moverse sin permiso, no podía vender sus frutos sin pagar tributo, no podía casarse con quien quisiera, ni mudarse, ni cortar un árbol sin licencia. Vivía en un mundo cerrado, una jaula de barro y superstición. Mientras en Egipto, el esclavo al menos caminaba entre símbolos. Los muros estaban pintados, las historias escritas en jeroglíficos. El sol tenía rostro, y la muerte era solo un tránsito. En Europa, la muerte era castigo, oscura, sucia, silenciosa, y la vida, no mucho mejor. Las mujeres, siempre las mujeres, las que cargaban con todo, y apenas eran vistas. En el siglo XV, una campesina era más propiedad que persona. Propiedad de su padre, luego propiedad de su marido,
y al final, propiedad de la iglesia. Aunque no supiera leer ni una línea de la Biblia, trabajaba desde el amanecer, cocinaba, lavaba, recolectaba leña, criaba hijos que a veces ni llegaban al invierno, y si no tenía hijos, era su culpa. Brujería, decían, maldición. Entonces la miraban con recelo, la señalaban, la evitaban. Una mujer que sabía de hierbas, que paría en casa, que hablaba sola, ya era sospechosa, y bastaba que muriera una vaca, o que un niño tuviera fiebre, y la hoguera se encendía, no por justicia, sino por miedo. Mientras tanto, en Egipto, la mujer esclava también sufría, también obedecía, también era usada, pero en algunos casos tenía más margen que en Europa. Podía casarse, podía heredar, podía llevar su nombre grabado en un collar, podía trabajar junto a su esposo, criar hijos y formar parte de la casa. Los dioses egipcios no castigaban la fertilidad, ni la intuición, ni el saber curar. Una mujer podía ser escriba, partera, cantora de templo, podía dejar un rostro pintado en una tumba, una oración, una huella. En Europa, la mujer campesina no dejaba nada, ni nombre, ni voz, ni retrato, solo un cuerpo encorvado que, con suerte, era enterrado junto a su esposo, sin lápida, sin cruz, sin fecha. Los castigos tampoco eran iguales. En Egipto, al esclavo se le castigaba si desobedecía, pero no por existir. En Europa, el castigo estaba en nacer, y peor aún si nacías pobre. Te azotaban si cazabas en los bosques del Señor, si usabas un molino sin permiso, si intentabas vender tu trigo sin pagar impuesto. Te podían mutilar por robar pan, ahogar en el río por una pelea, marcar con hierro por intentar escapar. Pero, ¿escapar a dónde? Si todo estaba dividido, medido, vigilado, los nobles patrullaban con armas, los curas patrullaban con palabras, y el resto patrullaba con miedo. En Egipto, el castigo también dolía, pero no era tan frecuente, ni tan aleatorio. Un esclavo podía ser castigado, pero también podía ser recompensado. Había jerarquías dentro de la servidumbre, había movilidad. Un campesino europeo no podía subir, ni cambiar de rol, ni destacar. Si era fuerte, trabajaba más. Si era débil, moría más rápido. Y si por milagro juntaba unas monedas, venía alguien y se las quitaba. El señor, el obispo, el recaudador. Porque el campesino no era pobre por azar, era pobre por diseño. Su trabajo sostenía castillos, abadías, catedrales, pero nunca pisaba sus escaleras, nunca comía su pan, nunca bebía su vino, y si se moría en la puerta, nadie bajaba a verlo. El conocimiento, esa cosa sagrada, que en algunos lugares era luz, y en otros, pecado. En el siglo XV, un campesino no sabía leer, ni escribir, ni contar más allá de los dedos de su mano, y si lo intentaba, sospechaban, porque la letra era cosa de curas, de escribanos, de reyes, no del barro, no de los que cargaban estiércol ni cuidaban cabras. Aprender era desobedecer, y desobedecer era herejía. En las aldeas, los libros estaban encadenados, y no por miedo a que se rompieran, sino a que alguien los leyera. Un campesino podía vivir y morir sin haber visto jamás una palabra escrita. Pero en Egipto, hasta los esclavos veían escritura, jeroglíficos en los muros, inscripciones en los templos, palabras talladas como oración, como canto, como mapa del alma. Los escribas eran respetados. Algunos habían nacido siervos, otros eran hijos de artesanos. Pero si aprendías a escribir, tenías poder, podías contar, guardar, nombrar. Un nombre escrito era inmortal, y en Egipto eso se sabía. Había esclavos que copiaban textos sagrados, que anotaban las cosechas, que dibujaban a los dioses en los muros. En Europa, si un campesino pintaba algo, era con barro sobre su choza, y la lluvia se lo llevaba.
El arte, si existía, estaba en los vitrales que no podía mirar, en los coros que no podía entender, en las estatuas que nunca eran para él. Su vida no tenía color, ni símbolos, ni leyenda, solo rutina y miedo. Mientras tanto, en Egipto, hasta el más humilde podía ver belleza, colores vivos en las paredes, dioses con alas, gatos que cuidaban el alma, ojos que todo lo veían, y eso, aunque no lo salvara, le daba sentido. El campesino europeo no tenía eso, solo tenía el sermón del domingo, que hablaba en latín, y lo condenaba en silencio. No había historia para él, no había futuro, solo trabajo y pecado. Los egipcios creían en el equilibrio, en el orden del universo, en el ciclo. Todo tenía su lugar, incluso el esclavo, incluso el dolor. Y en ese lugar había justicia después de la muerte. Una balanza, un juicio, un corazón que debía pesar poco. En Europa, la muerte era castigo, era fuego, era castillos en el aire, pero nunca para vos. Morías sin redención, sin consuelo, sin saber si Dios te miraba o te usaba, y aún así, obedecías, porque no había otra cosa. No sabías que existía otro mundo, otro tiempo. Nunca oíste hablar de Egipto, de tumbas con tesoros, de esclavos que esculpían en piedra su paso por la vida. Nunca supiste que, a miles de años de distancia, alguien que no era libre había vivido más que vos. Y si aún seguís despierto, pensá en esto. ¿Qué queda de un hombre cuando su cuerpo se deshace? ¿Qué sobrevive cuando ya no hay testigos? ¿Qué nos salva del olvido? El nombre. El nombre es lo último, lo más frágil, pero también lo más fuerte. Y sin embargo, al campesino del siglo XV se lo quitaban al morir. No había lápida, no había rezo, a veces ni ataúd, solo tierra encima y silencio, porque en ese tiempo tener nombre escrito era un privilegio, una marca de poder, de que alguien, en algún lugar, te había considerado digno de recordar. En Egipto, en cambio, hasta un esclavo podía tener nombre tallado en su tumba, un símbolo, un rostro dibujado, una plegaria al dios Sol. No todos, no siempre, pero algunos, y eso decía mucho. El esclavo egipcio podía no tener libertad, pero podía tener memoria, podía tener un rostro en el tiempo. El campesino medieval era reemplazable. Cuando moría, otro tomaba su lugar en el campo, y nadie notaba la diferencia. No dejaba hijos con herencia, ni objetos con valor, ni una palabra suya en ningún lado. No podía escribir, no podía dictar, no podía pedir, y si lo intentaba, si decía en voz alta lo que pensaba, alguien lo hacía callar. Dios sabe lo que hace, decían, pero Dios nunca sembraba, nunca tosía sangre en invierno, nunca contaba las monedas antes de comprar sal. El campesino vivía para que otros vivieran, y moría para que nadie lo recordara. En Egipto, la muerte era otra cosa. Los cuerpos eran lavados, perfumados, vendados con cuidado. Aunque fueras esclavo, aunque no tuvieras oro, tu cuerpo era tratado como si valiera, y el alma tenía un destino. Había juicio, había barca, había eternidad. En Europa, el alma del campesino iba al cielo, si alguien rezaba por ella, pero nadie lo hacía, porque nadie tenía tiempo, ni latín, ni interés, y así. Lo único que podía quedar de él era una marca en un muro, un arañazo, una inicial, un pedazo de madera con un dibujo sin firma, y la lluvia se encargaba de borrarlo. En Egipto, las marcas resistían siglos. Había tumbas en el desierto, donde aún se podían leer los nombres. Los ojos pintados seguían mirando, los pies seguían marchando hacia la otra vida. Y vos te preguntás, ¿quién fue más libre? ¿El que pudo dejar algo de sí a pesar de ser esclavo? ¿O el que nació libre, pero vivió como sombra? Y si te parece exagerado, es porque nunca te enseñaron a mirar desde abajo, porque la historia, casi siempre,
La escriben los que comieron caliente, los que durmieron bajo techo, los que mandaron, y el campesino nunca mandó nada. Vivió sin dejar voz, sin dejar verso, sin dejar huella. Apenas un puñado de huesos, una herramienta oxidada y una deuda que jamás terminó de pagar. La Europa del siglo XV tenía reyes, y tenía santos, y tenía guerras que cruzaban países enteros, pero también tenía miles de hombres y mujeres que no sabían por qué luchaban, ni para quién. Solo sabían que había que arar, sembrar, cosechar y volver a empezar. Y si el mundo cambiaba, era para empeorar. Llegaban los soldados, o llegaba la peste, o llegaba un nuevo impuesto, y vos seguías ahí, agachado, con las uñas rotas. Mientras tanto, el esclavo egipcio, aunque no fuera dueño de su vida, al menos entendía el lugar que ocupaba. No porque fuera justo, sino porque era claro. Había jerarquías, pero también había funciones, y en el fondo, una especie de respeto. Se esperaba algo de vos, y se reconocía cuando lo dabas. No eras invisible. Un obrero en Deir el Medina, pueblo de artesanos que construía tumbas reales, podía tener casa, jardín y salario. Sí, salario. Un esclavo podía ahorrar, podía tener días de descanso, podía formar parte de una comunidad. En Europa, el campesino no tenía día, ni noche, ni descanso. Si había cosecha, trabajaba. Si no había, rogaba. La lluvia mandaba, el cura juzgaba, y el Señor decidía. Y entre los tres, el campesino apenas respiraba. No podía elegir oficio, ni leer el calendario, ni soñar, porque soñar también era peligroso. Soñar podía llevarte a preguntar, y preguntar, a arder. Los esclavos egipcios temían al látigo, pero el campesino europeo temía a todo, al hambre, a la peste, a la iglesia, a los nobles, al diablo y a Dios. Y en ese miedo se disolvía, se convertía en sombra, en bulto, una pieza reemplazable del engranaje medieval, y si un día no despertaba, nadie lo notaba. Mientras que en Egipto, cuando un siervo moría, alguien, aunque fuera otro esclavo, decía su nombre. La libertad no siempre tiene forma. A veces es una palabra, otras, una promesa, y otras, una mentira repetida hasta que se vuelve ley. El campesino del siglo XV era libre. Eso decían. Pero no podía moverse. No podía elegir. No podía pensar en otra vida sin que le doliera el cuerpo. El esclavo egipcio no era libre, pero a veces comía mejor, dormía bajo techo. Sabía quién era, y sabía que alguien lo recordaría. Y vos, que estás del otro lado, escuchando esto en silencio, te invito a pensar, ¿qué es peor? ¿No tener libertad? ¿O tenerla escrita y no poder usarla? Porque ser libre no es solo no tener cadenas, es tener voz y destino. Y si la historia se empeña en glorificar a reyes, a generales, a conquistadores, que al menos quede este relato para los que sembraron sin nombre, para los que murieron sin juicio, para los que fueron libres, pero jamás pudieron escapar. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si este relato te hizo pensar, te invito a dejar un comentario con tu nombre, desde dónde nos estás escuchando, y si lograste dormir. Soy Relatos para la Almohada, y cada noche me siento a contar historias que otros olvidaron. Hasta la próxima.